Siéntense, dejen el teléfono un momento y préstenseme 5 minutos completos, porque lo que les voy a contar hoy es de esas historias que mientras más la desenvuelves, mientras más capas le quitas, más oscura se pone. Y ya sé que ese tipo de apertura la escuchan seguido en canales de noticias, pero hoy la digo con una certeza diferente, porque lo que está ocurriendo en Sinaloa en este momento, lo que está pasando en el Senado de la República con un escaño vacío que nadie dentro del partido gobernante quiere nombrar en voz alta, lo que Anabel Hernández llevaba años documentando con nombres y fechas y que el Departamento de Justicia de Nueva York acaba de confirmar punto por punto con una acusación formal, es exactamente el tipo de historia que responde la pregunta que más incomoda en la política mexicana. ¿Por qué México sigue atascado en los mismos ciclos de corrupción e impunidad desde hace décadas? Y esta historia tiene dos protagonistas centrales. El primero es el senador Enrique Insunza Cázares, de Morena, acusado formalmente por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico, refugiado en Badiraguato desde hace más de 10 días, con su oficina en el Senado completamente vacía y con el fuero constitucional como único muro entre su libertad y la justicia americana. El segundo es Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, acusado en una corte federal de Manhattan de haberse reunido con los hijos del Chapo para garantizarse el apoyo del cártel de Sinaloa en la elección de 2021. Y los dos están conectados por una historia que Anabel Hernández, una de las periodistas de investigación más documentadas que tiene México, lleva años contando con el nivel de detalle que ahora resulta que el Departamento de Justicia americano tenía exactamente igual en sus propios archivos. Quédense hasta el final porque hay una capa en esta historia que prácticamente ningún medio convencional está contando. Una capa que tiene que ver con una familia entera instalada en el Poder Judicial de Sinaloa de manera sistemática y durante años, con un video íntimo que Morena conocía desde 2024 y decidió ignorar completamente cuando postuló al senador, y con lo que pasó el 25 de julio de ese mismo año en el fraccionamiento Huertos del Pedregal de Culiacán, cuando una reunión que alguien presentó como una mediación terminó en emboscada, con un hombre asesinado y con el capo más poderoso del narcotráfico mexicano sacado a la fuerza en un avión hacia Estados Unidos, y Rubén Rocha Moya en el centro de todo eso. Empecemos con Insunza porque su historia personal es el mapa que hace que todo lo demás tenga coordenadas precisas. Enrique Insunza Cázares nació en Badiraguato en 1972. Para quienes no ubiquen ese municipio, Badiraguato es el mismo lugar donde nació Joaquín El Chapo Guzmán, el mismo donde creció Ismael El Mayo Zambada, el mismo municipio sinaloense, donde la política local y el narcotráfico llevan décadas funcionando como dos caras de la misma moneda, donde las familias que controlan las instituciones y las familias que controlan el crimen comparten espacios, eventos y en muchos casos apellidos. Insunza pasó 25 años dentro del Poder Judicial de Sinaloa antes de convertirse en senador de la República. Fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, presidió esa institución en 3 ocasiones distintas, 3 periodos al frente del tribunal más importante del Poder Judicial sinaloense. Y desde esa posición construyó algo que cuando se ve con todos sus elementos, resulta impresionante en su descaro y en su alcance. Su hermana Aida Insunza es magistrada electoral en Sinaloa. Su hermana Lorena es jueza civil. Su hermano Javier ocupa el cargo de secretario de acuerdos dentro del mismo tribunal. Su esposa, Claudia Yuridia Mesa Avendaño, es magistrada del Poder Judicial del Estado desde 2021. Su sobrina Diana Elide Iribe Cázares es jueza en materia familiar. Su prima Yareli Valdés Insunza es jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público. Y hay al menos 2 sobrinos más ocupando cargos administrativos dentro del sistema judicial y financiero del Estado. Deténganse aquí un momento y procesen lo que acaban de escuchar. Una sola familia, el senador, su esposa, 2 hermanas, un hermano, una sobrina, una prima y 2 sobrinos adicionales. Todos dentro del sistema judicial del mismo Estado, donde el senador estuvo durante décadas al frente de la institución más poderosa del Poder Judicial. Una red familiar construida cuidadosamente a lo largo de años, en el corazón mismo del sistema que en teoría debería ser el árbitro independiente de la justicia en Sinaloa. El sistema que debería resolver los conflictos sin favoritismos,
que debería ser el contrapeso del poder político y económico, que debería proteger a los ciudadanos de los que tienen más fuerza que ellos. Y en el centro de esa red, un hombre que hoy está refugiado en su pueblo natal, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de fuego y vínculos directos y operativos con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Pero hay algo más en la historia de Insunza que hace que todo lo anterior parezca casi un detalle de contexto, y es lo que Morena sabía desde 2017 y lo que Morena decidió ignorar completamente cuando lo postuló como candidato al Senado en 2024. En 2017, cuando Insunza presidía el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, una jueza llamada Ana Karina Aragón Cutiño presentó una denuncia formal por acoso sexual en su contra. La denuncia documentaba que Insunza le había enviado sin ningún tipo de consentimiento un video íntimo en el que aparecía él mismo. El tipo de conducta que en cualquier país con instituciones que funcionen termina en consecuencias legales y profesionales inmediatas. La denuncia fue archivada, no prosperó. El poder que Insunza tenía dentro del mismo sistema, que debería haberlo juzgado, fue suficiente para que el expediente durmiera sin que nadie lo moviera. En 2024, durante la campaña electoral que lo llevaría al Senado de la República, colectivos feministas sacaron el caso a la luz pública. Hubo pancartas, hubo manifestaciones, hubo consignas con una claridad que no dejaba lugar para la ambigüedad. Un hombre acusado de enviar videos íntimos sin consentimiento no puede representar a millones de mexicanos en el Senado. El video se viralizó. La indignación fue real y llegó a todos lados. Morena revisó el caso, evaluó el costo político y tomó su decisión. Lo postuló de todas formas. Lo hizo senador. Y hoy ese senador está en Badiraguato, acusado por el Departamento de Justicia americano de narcotráfico, con su familia entera cobrando en el Poder Judicial de Sinaloa, y con su hermana Aida, la magistrada electoral, siendo la misma persona que en 2021 validó el proceso electoral del que el Departamento de Justicia de Nueva York dice fue una elección diseñada con el apoyo y la operación del crimen organizado. Denle like ahorita si ya están entendiendo por qué esta historia es mucho más grave de lo que los titulares de 3 renglones están mostrando. Y suscríbanse y activen la campana, porque lo que viene es la parte más oscura de esta historia y conecta directamente con un asesinato, con una emboscada y con el capo más poderoso que ha tenido el narcotráfico mexicano en las últimas décadas. Para entender el fondo real de todo esto, necesitan conocer lo que Anabel Hernández lleva documentando desde 2021. Anabel Hernández no es una comentarista política que opina desde un estudio de televisión. Es una periodista de investigación con más de 2 décadas de trabajo sobre el crimen organizado en México, con fuentes dentro de expedientes judiciales federales de Estados Unidos, con testimonios de personas que estuvieron dentro del sistema y tomaron la decisión de hablar. Y lo que ella publicó en Deutsche Welle en abril de 2021, en plena campaña electoral en Sinaloa, es exactamente lo que el Departamento de Justicia de Nueva York vino a confirmar 4 años después con una acusación formal ante un gran jurado federal. La historia que Hernández documentó funciona así. Antes de las elecciones de junio de 2021 en Sinaloa, el candidato de Morena a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, estableció un pacto electoral con el cártel de Sinaloa. No fue una relación de conveniencia vaga, ni un entendimiento implícito del tipo que algunos apologistas del sistema político mexicano suelen describir como inevitables. Fue un acuerdo concreto, con reuniones reales, con compromisos específicos, y con una instrucción que circuló entre los operadores del cártel con una claridad que no admite ningún tipo de interpretación creativa. La consigna era esta, y las palabras importan. Todo Morena, pura gente de Zambada. Eso es lo que el Mayo Zambada instruyó a su red de operadores en Sinaloa, y eso fue lo que se ejecutó. Las reuniones que Hernández documentó y que el Departamento de Justicia ahora confirma incluyen al menos 2 encuentros de operadores directamente ligados a Morena y a Rocha Moya con Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos del Chapo, en Culiacán, y al menos un encuentro que tuvo lugar en La Tuna, el pequeño municipio de Badiraguato, en la casa de Consuelo Loera, la madre del Chapo Guzmán, el lugar donde la familia más poderosa del narcotráfico mexicano recibe visitas cuando los temas que se van a discutir
son suficientemente serios como para salir del espacio público y entrar al espacio privado y blindado de la familia. La acusación formal del Departamento de Justicia de Nueva York, presentada el 29 de abril de 2026, dice, con el lenguaje técnico pero inequívoco de los documentos judiciales americanos, exactamente lo mismo que Hernández documentó hace 5 años, que Rocha Moya se reunió con Iván Archibaldo Guzmán Salazar y con Ovidio Guzmán López en 2021 para negociar el apoyo del cártel en la elección a gobernador, que ese apoyo incluyó intimidación sistemática de candidatos rivales, sustracción de boletas electorales y operaciones de violencia territorial para controlar los resultados en zonas donde el partido de oposición tenía presencia real, y el precio que Rocha Moya acordó pagar a cambio de ese apoyo, según lo que Hernández documentó con sus fuentes y que el expediente americano recoge en sus propios términos, fue entregarle a los Chapitos el control de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la institución que debería perseguirlos. El aparato de seguridad del Estado que debería desmantelar sus laboratorios, bloquear sus rutas de distribución, capturar a sus operadores, entregada, como parte del pago de un acuerdo electoral, la misma institución que durante los 5 años del gobierno de Rocha Moya operó en el mismo territorio donde el cártel seguía distribuyendo fentanilo hacia el mercado americano sin que nadie con poder real le pusiera un obstáculo serio en el camino. Espérense porque ahora viene la parte que conecta todo esto con el 25 de julio de 2024 y con lo que ese día cambió para siempre el mapa del poder del narcotráfico en México. Para entender lo que ocurrió ese día, hay que entender primero la relación entre Ismael El Mayo Zambada y Rubén Rocha Moya, porque no era una relación de conveniencia reciente, ni un acuerdo de campaña de una sola elección. Era una alianza política construida durante años, desde cuando Rocha Moya era senador, y El Mayo necesitaba tener personas confiables en posiciones de poder institucional en Sinaloa. Rocha Moya se jactaba de esa relación entre sus cercanos, lo mencionaba como una credencial, como una garantía de que nadie lo iba a tocar mientras gobernara, y El Mayo tenía interés en que la relación de Rocha Moya con Héctor Melesio Cuen Ojeda, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y otro de sus aliados políticos históricos, se mantuviera dentro de ciertos límites. Porque cuando esa relación se quiebra y los aliados empiezan a acusarse mutuamente en público, los secretos que los dos conocen empiezan a moverse en una dirección que no le conviene a nadie dentro del sistema. La ruptura llegó de manera explosiva. En los días previos al 25 de julio de 2024, Cuen Ojeda acusó públicamente en un podcast a Rocha Moya de haber financiado su campaña con dinero del narcotráfico. No fue una insinuación vaga, fue una acusación directa, con suficiente detalle operativo como para que cualquier periodista o fiscal con acceso al expediente supiera exactamente de qué estaba hablando. Y esa acusación pública, según los documentos y las fuentes que Hernández ha citado en su cobertura, fue la que desencadenó la mecánica de lo que ocurrió menos de un mes después. El 25 de julio de 2024, en el fraccionamiento Huertos del Pedregal de Culiacán, estaba convocada una reunión. La reunión que El Mayo Zambada creyó que iba a ser una mediación entre él, Rocha Moya y Cuen Ojeda, para resolver la disputa que amenazaba con estallar públicamente y llevarse entre los escombros cosas que todos preferían mantener enterradas. Lo que Zambada no sabía cuando subió al vehículo que lo llevó a esa reunión es que Joaquín Guzmán López, el Chapito Menor, ya tenía un acuerdo con el FBI, que en el momento en que El Mayo llegó al lugar, sus escoltas fueron neutralizados, que fue sometido, que fue sacado de México en avión hacia Estados Unidos sin que ninguna autoridad mexicana recibiera notificación previa ni pudiera hacer absolutamente nada para impedirlo. Y ese mismo día, en ese mismo lugar, Héctor Melesio Cuen Ojeda fue asesinado. El hombre que había empezado a hablar demasiado en público nunca llegó a terminar de decir todo lo que sabía. El Mayo Zambada, ya desde su celda en Estados Unidos, publicó una carta. En esa carta acusó a Rubén Rocha Moya de haber participado activamente en la organización de la emboscada, de haber usado su posición como gobernador para facilitar la trampa. Rocha negó todo, dijo que ese día estaba fuera del país, presentó sus propias versiones. Y la Fiscalía General de la República, que en cualquier escenario de instituciones que funcionan, habría citado al gobernador de manera inmediata como parte de una investigación por secuestro y asesinato,
vinculados al narcotráfico, lo contactó una sola vez para pedirle información voluntaria. Una sola vez. Y a casi 2 años de los hechos, Rubén Rocha Moya no ha declarado ante la FGR, no como acusado, no como testigo, no en ninguna calidad procesal. No ha sido citado formalmente por el Ministerio Público Federal, ni una sola vez más después de ese primer contacto. Eso no es un descuido administrativo en medio de la carga de trabajo de la Fiscalía. Eso es una decisión tomada con plena conciencia de sus implicaciones. Denle like a este video si ya están viendo el tamaño del problema que tiene el sistema de justicia mexicano para hacerle frente a esto. Y suscríbanse porque esta historia va a moverse con velocidad en los próximos días. Y cuando lo haga vamos a estar aquí con todo el análisis. Porque hay 2 preguntas que nadie con poder está respondiendo públicamente y que son las más importantes de todo lo que hemos contado hoy. La primera, ¿por qué la FGR no ha citado a Rocha Moya a declarar si el propio jefe histórico del cártel de Sinaloa lo acusa en una carta firmada de haber participado en el operativo que lo sacó de México? La segunda, ¿por qué Insunza continúa siendo senador con fuero constitucional mientras el Departamento de Justicia americano tiene una acusación formal y específica contra él por narcotráfico? Las 2 preguntas tienen la misma respuesta estructural, el fuero, y el fuero en este momento tiene una sola función práctica para estos 2 hombres. No es la protección de la función legislativa, que la Constitución diseñó para que los representantes populares pudieran ejercer su cargo sin ser perseguidos políticamente por el Ejecutivo. Es el único obstáculo jurídico que los separa de la extradición. Mientras Insunza mantenga su escaño en el Senado, mientras conserve el fuero constitucional que lo acompaña, México no puede entregarlo a Estados Unidos sin un proceso de desafuero que requiere que el propio Congreso, donde él ocupa una silla, lo vote por mayoría. Y ese proceso no está en ninguna agenda legislativa del horizonte inmediato. Por eso Insunza repite que no va a pedir licencia. Por eso sale desde Badiraguato a decir que las acusaciones son falsas, que lo persiguen por defender la soberanía, que es víctima de la derecha conservadora y de la injerencia extranjera. El fuero que mantiene no es su cargo de senador, es su garantía de libertad. Y eso Insunza lo sabe con una claridad que no necesita que nadie se lo explique. Pero hay algo que está cambiando en la ecuación de fuerza que rodea todo esto, y ese cambio va a producir efectos que los próximos meses van a volver visibles de una manera que será muy difícil de ignorar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no está dando señales de retirar las acusaciones ni de bajar la presión. Todd Blanche, el fiscal interino americano, ya advirtió públicamente que vendrán más cargos contra más funcionarios mexicanos, más nombres, más expedientes formales ante grandes jurados federales. La presión internacional sobre el caso Sinaloa no está disminuyendo, está aumentando. Y dentro de México, la Fiscalía General de la República que dirige Ernestina Godoy inició una revisión de todas las denuncias y carpetas de investigación relacionadas con la intervención del cártel de Sinaloa en las elecciones de 2021. Una revisión que lleva años siendo pedida por víctimas, por activistas y por periodistas de investigación y que ahora finalmente parece estar ocurriendo, aunque sea bajo la presión que viene del norte y no por iniciativa propia del sistema de justicia mexicano. La pregunta que más importa en este momento es si esa revisión va a producir resultados reales antes de las elecciones legislativas de 2027, porque el calendario político es otro de los actores en esta historia, aunque no aparezca en ninguna acusación formal. Morena necesita su mayoría calificada en el Congreso para seguir avanzando las reformas que son el núcleo de su proyecto político. Cada senador cuenta en esa aritmética. Cada escaño tiene un valor en la ecuación de poder. Presionar a Insunza para que renuncie a su fuero, facilitar el camino hacia una extradición, tiene un costo político concreto que el partido de gobierno está calculando en este momento, aunque ningún funcionario lo vaya a decir en esos términos frente a las cámaras. Esa tensión entre la lógica de la justicia y la lógica del poder político es la que va a definir cómo se resuelve esta historia. Y la resolución, o la falta de ella, va a decirle a México y al mundo algo muy específico sobre el estado real de las instituciones de este país. Porque hay algo que Anabel Hernández ha dicho en distintos formatos a lo largo de estos años, y que conviene que todos escuchen en el contexto de lo que acaba de ocurrir. Esta periodista fue a documentar esta historia desde 2021,
cuando prácticamente ningún medio en México estaba dispuesto a publicarla, con los nombres y los detalles que ella tenía. Cuando Deutsche Welle fue el único espacio periodístico que le abrió la puerta. Cuando en México la decisión editorial mayoritaria fue que investigar la relación entre el partido gobernante y el cártel de Sinaloa era un terreno demasiado peligroso, políticamente y físicamente, como para que valiera el riesgo. Hernández lo publicó de todas formas, con nombres, con fechas, con las reuniones, con la consigna del mayo, con el precio del acuerdo electoral, con todo. Y hoy, 5 años después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene una acusación formal ante un gran jurado federal con exactamente los mismos nombres, los mismos hechos y los mismos mecanismos que ella documentó cuando nadie quería escucharla. Ese dato tiene un nombre, se llama periodismo de investigación, y lo que demuestra, con una claridad que no necesita adornos, es que la impunidad en México no es permanente, es temporal, y el tiempo, cuando hay periodistas que documentan y fiscales extranjeros que archivan expedientes, siempre termina pasando factura. Lo que tenemos hoy en Sinaloa no es un escándalo político más de los que aparecen y desaparecen del ciclo noticioso en semanas. Es la radiografía más completa y más documentada que existe de cómo funciona el poder real en ciertos estados de México, de cómo se ganan elecciones cuando los votos libres no alcanzan, de cómo se construyen redes familiares dentro del Poder Judicial durante décadas para asegurarse de que la justicia no llegue cuando más se necesita, de cómo se usa el fuero constitucional como escudo personal cuando los argumentos legales ya se agotaron, de cómo se monta una emboscada cuando alguien dentro del sistema empieza a decir demasiado en voz alta, y de cómo la prensa independiente, con años de trabajo sin recursos comparables a los medios que dependen de la publicidad oficial, termina siendo la única institución que deja registro fiel de lo que realmente ocurrió. Si este video les abrió los ojos, denle like ahorita. Suscríbanse y activen la campana porque lo que viene en este caso va a definir una pregunta que México lleva décadas sin responder de manera honesta. Si este país tiene o no tiene las instituciones necesarias para enfrentarle al frente a la captura del Estado por el crimen organizado, cuando el crimen organizado ya está dentro de las instituciones. Y cuéntenme en los comentarios, ¿creen que Insunza va a perder el fuero antes de 2027? ¿Y creen que Rocha Moya termina extraditado o encuentra la manera de quedar impune como tantos antes que él? El debate está abierto, los leo a todos.